Muy buenos días. Si les parece bien, vamos a continuar con las jornadas y a poner en marcha esta segunda mesa dedicada fundamentalmente a la presentación del informe preliminar de la institución con relación a la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo. Y todo ello en el marco de estas jornadas que dedican especial atención a estos 40 años de nuestro Estatuto de Autonomía y que ha acogido, desde el punto de vista normativo, pues muchas normas, algunas de las cuales ya han sido citadas aquí, pero yo quisiera llamar la atención a la circunstancia, quizá no solamente anecdótica, de que dentro del proceso legislativo que se inauguró a partir del año 82, con ocasión de la aprobación del Estatuto, hay dos normas hoy muy relevantes, pero que fueron las más tardías, cuando estaba casi todo por hacer. La Ley de Infancia y la Ley del Síndic de Greuges no se hacen hasta el año, en el caso particular de nuestra institución, hasta el año 88. 6 años esperando a legalizar o a formalizar normativamente una institución prevista ab initio en el propio Estatuto de Autonomía. Habrá sido quizá porque los menores y el síndic o el entonces llamado síndico de agravios, porque entonces se empleaba su expresión castellanizada, eran algo molestos para el legislador. Desde luego el síndic lo es, porque es una institución molesta, llamada a llamar la atención sobre los incumplimientos de la propia Administración. Y en lo que se refiere a la normativa de menores, también resulta llamativo haberla atendido, ¿no?, quizá en un momento tardío, quizá por esa falta de reconocimiento del estatus de ciudadanía que le falta a los menores. Cuando se habla de la participación de los menores y tratamos de llamar la atención sobre la necesidad de que los niños y las niñas tienen que participar de manera más activa en una sociedad democrática para que haya una correcta acogida de sus derechos, lo cierto y verdad es que esto difícilmente se materializa. Tanto el artículo 87 de la Ley 2018 de Derechos y Garantías de la Infancia de la Comunidad Valenciana, como otras, como la norma nacional de protección jurídica del menor, reconoce a los menores la posibilidad de dirigir sus quejas y sus peticiones tanto al Defensor del Pueblo nacional como al Síndic de Greuges. Pero como pueden imaginarse, esto en la práctica no sucede. Alguna vez algún menor ha escrito una carta dirigida al síndic reclamando alguno de sus derechos, derecho a la vivienda, derecho a la educación, pero como ya saben, esto no es frecuente. Para que se produzca una transmisión lo más activa posible de las demandas que puedan tener los menores, el síndic, la institución, puso en marcha en el año 2015 el Observatorio de la Infancia y de la Adolescencia. Llamo la atención sobre este recurso del síndic porque es el que nos permite tener una información permanente, una toma de contacto permanente con la realidad de los problemas que afectan a los menores en general y a los más vulnerables en particular, lo que nos permite reaccionar tan pronto como nos es posible a la hora de atender esas demandas, esas situaciones que se ponen de manifiesto. Este observatorio, que es muy activo, que viene reuniéndose con una frecuencia trimestral y donde están representados pues desde asociaciones y colectivos que representan a las familias acogidas, diferentes profesionales de los colegios pues de trabajadores sociales, de educadores, colegios de abogados y sindicatos, una larga lista de agentes activos en un observatorio, en una entidad que no es un numerus clausus, ¿no?, que está abierta a la posibilidad de que participen activamente todos cuanto tengan algo que decir con relación a la realidad de los menores. Como digo, este foro de escucha activa nos permitió hace unos meses aprovechar el relato de una compañera vuestra, que cito expresamente porque debo agradecerle su intervención en aquel observatorio, que es Paqui Gadea, que es técnico en el Ayuntamiento de Elche y que lleva muchos años, con un largo recorrido, muchos años de actividad profesional y siendo muy buena conocedora de los problemas
que tienen los ayuntamientos, y el suyo en particular, a la hora de afrontar la gestión de las situaciones de riesgo. La ley es clara, la ley del año 2018, acabo de citar, desplaza la gestión de las situaciones de riesgo en las administraciones locales, que no son decisorias para muchas cuestiones, y aquel informe que presenta esta colaboradora del observatorio lo que revela es una serie de problemas fácticos y a veces jurídicos. Y esos problemas fácticos ponen de manifiesto relevantes problemas desde el punto de vista de que no existe una homogeneidad, una unidad de trabajo entre las administraciones, que no existen procedimientos suficientemente bien definidos, ni protocolos o un protocolo estandarizado. Pone de manifiesto la asiduidad con la que se producen conflictos entre los criterios defendidos por los equipos de infancia y adolescencia de los ayuntamientos y la propia Administración autonómica, llamada a la declaración activa de determinadas situaciones, de desamparo, etcétera, etcétera. Y pone de manifiesto, y esto también lo voy a subrayar, un problema emocional que afecta a los trabajadores que están desgastándose en el día a día en esos ayuntamientos, equipos educadores, trabajos sociales, psicólogos, etcétera, etcétera, y además pues un desgaste notable de las propias familias, de los padres que tienen que afrontar situaciones difíciles y que no encuentran una respuesta ni ajustada en el tiempo ni a veces ajustada en derecho. Esto nos resultó lo suficientemente llamativo, lo suficientemente alarmante, voy a decirlo así, como para que en la institución nos planteáramos la oportunidad de abrir una queja de oficio y tratar de visibilizar algo que en ese momento nos pareció invisible. Es decir, qué está pasando en la aplicación de la norma en lo que se refiere a la gestión, a la reacción ante las situaciones de riesgo. Y vamos a confrontar toda esa información haciendo algo absolutamente inédito, que ha consistido en elaborar una encuesta directa con centenares de ayuntamientos, con decenas de ayuntamientos, que nos han respondido muy positivamente y que nos han contado de viva voz con qué problemática están subsistiendo y están afrontando esta inadecuación entre lo normativo y lo pretendido, lo anhelado por la norma y la situación que realmente se produce. Para ello, hemos puesto en marcha una serie de acciones encaminadas a la definición de esta queja, que culminará en un informe definitivo. Hoy, como ya hemos advertido en la convocatoria, vamos a haceros una presentación de un informe preliminar o de unas primeras conclusiones que emanan de la información que ya tenemos. Y, como decía, la metodología que hemos seguido para hacerlo ha pasado por solicitar informes tanto a la Generalitat Valenciana, diferentes consellerías, Educación, Sanidad, la CIPI. Hemos elaborado un cuestionario prolijo que se cumplimentó por 109 ayuntamientos y 11 mancomunidades, por lo tanto, cerca de 200 ayuntamientos han participado en la elaboración del informe que a continuación nos vamos a presentar, y se ha constituido un grupo de control, un grupo solvente de personas con largo recorrido, profesional, con larga experiencia. Estos expertos nos están ayudando a confeccionar este informe, que estamos convencidos de que va a sentar un precedente importante a la hora de la toma de decisiones. El síndic de Greuges, como saben, no emite resoluciones vinculantes, pero ejerce una acción de conciencia moral de la Administración que a veces propicia el prodigio de que la Administración reaccione y cambie las cosas. Ese es el propósito con el que nace y se presenta este informe. Para ello me acompañan en la mesa, y con independencia de que será Ana quien me hará el favor de dar y quitar la palabra para que presentemos el informe de la manera lo más ordenada posible, pero hoy nos acompañan Pepe Guerrero, José Guerrero Oliva, que es psicólogo, especialista en psicología clínica, con larga experiencia también en sanidad y que desde 1999 está al frente del Departamento de los Servicios Sociales de Alcoy. Nos acompaña también Pablo de Gracia Soriano, que es doctor en sociología,
Es colaborador honorífico del Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante. Desde el 2022 es docente e investigador de este departamento y hoy actúa en representación del equipo que ha recibido el encargo de ordenar toda la información que hemos recibido. Tengo también conmigo a mis colaboradores habituales en el área de menor, José Conrado Moya, que se presenta por sí mismo, sobradamente conocido. A veces cuando comento que trabajo en el síndic o estoy en el síndic de Granollers, me dice, bueno, Conrado sigue allí, ¿verdad? Es como un elemento imprescindible en la propia institución. Y Ana Roser Limiñana, que se ha incorporado a la institución recientemente y que, como sabéis, es también psicóloga y ha pasado buena parte de su actividad profesional en esta casa, en la Universidad de Alicante. Por mi parte, nada más que presentar esta mesa y, Ana, sois vosotros los que tenéis la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días a todas y a todos. Como os comentaba Carlos, le hemos pedido que, ya que este trabajo ha sido un trabajo de equipo, un trabajo conjunto con diferentes patas, que pudiéramos ir haciendo la exposición de una forma fluida, en función de lo que os íbamos explicando en cada momento. ¿Vale? Por lo tanto, le hemos liberado de la tarea de moderar, sí que le hemos dicho que nos vigile el tiempo, porque estas fórmulas, pues a veces pierdes la noción del tiempo y vamos a intentar, como os decía, ir participando alternativamente en función de los temas que vamos a abordar. Lo primero era explicaros el motivo del informe, pero Carlos ya lo ha explicado muy bien. Es importante ver cómo hemos llegado hasta aquí, cuál ha sido la necesidad que ha generado esta queja de oficio y este estudio. Es importante también señalar que lo que os vamos a contar son resultados preliminares de lo que consideramos que va a acabar siendo el informe y que además la queja está abierta. Creo que es un tema que a muchas y a muchos de vosotros os va a interesar directamente porque habla de vuestro trabajo cotidiano y desde luego estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier contribución que pueda hacer más rico el contenido del informe. De hecho, estamos con estos primeros resultados e incluso a veces hablando con los compañeros de la universidad decimos, mira, esto es que no nos termina de casar, ¿no? Y bueno, pues por eso es un trabajo que no podemos hacer solos. La motivación principal era, a partir de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? De cómo hemos evolucionado, cómo hemos cambiado, que estamos en un momento donde hay muchas modificaciones normativas, organizativas, de plantillas. Es necesario pararse y evaluar, ver cómo se están haciendo las cosas, cuáles son los puntos fuertes, pero también cuáles son las debilidades y hacerlas notar a quien corresponda, ¿no? Que es un poco nuestra tarea. Mientras preparamos todo esto con los compañeros y compañeras con los que hemos trabajado, nos decían, independientemente de que al final saquemos unos resultados u otros, desde luego lo fundamental es que vais a dar visibilidad a un trabajo que hoy por hoy no es visible. Se nos llena la boca hablando de prevención, de detección precoz, de preservación familiar, pero luego las noticias, los medios hablan de medidas de protección, hablan de separación, hablan de otras cosas, no hablan de vuestro trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese era nuestro objetivo, entonando de alguna forma el mea culpa, porque desde la institución tampoco nos habíamos parado a evaluar estas cuestiones y bueno, pues ha llegado el momento y esperamos que los resultados os sean de interés. Antes de nada, agradeceros a todas y a todos los que habéis participado. Somos conscientes de que la herramienta es farragosa,
que además llegó en muy mal momento porque por cuestiones técnicas pues os hicimos la petición en verano, con vacaciones, con ausencias, y a pesar de todo ahora veréis que la participación ha sido amplísima, con lo cual eso nos va a servir para hacer valer los resultados del informe. Muchísimas gracias, repito, a todos y a todos los que habéis participado por el esfuerzo que ha supuesto. Antes de entrar en los resultados, sí que era importante contextualizar el por qué nos hemos fijado en las cosas que nos hemos fijado. Si le pasáis el mando a Conrado. Esto me encanta, eso de que me pasen el mando. Vamos a ver, hemos trabajado sobre las situaciones de riesgo. Parece una cosa novedosa, pero bueno, sabéis que no lo es tanto, ¿no? El concepto de riesgo aparece en el año 96. Sí es verdad que de una forma en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y aparece como un mandato del legislador donde nos manda un mensaje claro. Es decir, no podemos pensar solo en los programas de separación familiar, no podemos pensar solo en las declaraciones de desamparo y sacar a los niños y las niñas de sus domicilios cuando sea necesario, sino que tenemos que poner el punto de mira en la prevención y en la atención temprana. Esto es el riesgo, ¿no? Este concepto de riesgo, desde el punto de vista técnico, no legal, sería efectivamente el intervenir de forma temprana en los casos en los que, dándose una situación de conflicto, no solo en el núcleo familiar, sino que este concepto incluso se ha ampliado a lo escolar, a lo social, etcétera, no siendo suficientemente intenso ni persistente como para provocar la separación familiar, nos permita empezar a intervenir con las familias y con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? El objetivo, desde luego, es eliminar riesgos, compensar dificultades y, sobre todo, evitar situaciones de desamparo y salidas del núcleo familiar, ¿no? Los datos que en las dos, digamos que las dos partes primeras de la primera mesa se han referido a esto, al trabajo en riesgo, en los equipos de las entidades locales, tanto básicos como específicos, y el centro de día como instrumento, como herramienta fundamental para el trabajo en el contexto social. Y las dos últimas se han referido a la separación familiar, ¿no? A esos programas que, de alguna manera, como muy bien decían tanto Javier como Miguel Ángel, pues son los que en las normas nos dicen que hay que evitar a toda costa, pero los datos son muy tozudos y nos siguen reflejando que el número de salidas y de separaciones familiares sigue siendo muy importante, Aunque, efectivamente, como veremos, hemos crecido mucho en personal, ya hemos visto lo que hemos crecido en residencias, lo que hemos visto, pero tenemos el hándicap todavía de centros de día, acogimientos familiares, proyectos de prevención, etcétera, como luego iremos viendo, ¿no? Yo simplemente creo que con la ley del 96 y con la introducción del concepto de situación de riesgo condujo o nos llevó a un cambio de paradigma en la intervención con infancia. Ya no se trataba de sacar a los niños de su núcleo familiar, se trataba fundamentalmente de trabajar con las familias de origen, trabajar para evitar los riesgos en las familias de origen. Se producía o se debería de haber producido un desplazamiento en lo que supone potenciando los programas de preservación, es decir, mantenimiento de los niños en su núcleo familiar y de reunificación familiar. Amplía las situaciones de desprotección. Ya no deberíamos de hablar de cuántos niños hay en el sistema de protección. Cuando vamos a ver las estadísticas, las que vemos son desamparos, acogimientos familiares, acogimientos residenciales. Como veréis, otro de los datos que vamos a aportar es que no hay estadísticas unificadas en riesgo, ¿no? Por lo tanto, se amplían las situaciones de desprotección,
antes exclusivamente limitadas a desamparo y ahora efectivamente entran dentro del sistema de protección los niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo. Y por lo tanto también entran a formar parte del sistema de protección las entidades locales, lógicamente, pero también el resto de organismos, de consellerías que tienen que ver con la atención a la infancia. Educación, sanidad, etc. Esto, como dije al principio en la primera mesa, esto sigue siendo un reto, ¿no? Después de 40 años sigue siendo un reto. Quiere decir que estas consellerías se implican en determinados niveles, pero no se consideran parte del sistema de protección. Cuesta mucho, ¿no? Cuando hablas de riesgo te dicen esto es un tema de servicios sociales, no es un tema conjunto de educación, de sanidad, sino seguimos siendo desde servicios sociales un sistema subsidiario, es decir, aquello que no entra en el resto de sistemas nos cae a todos nosotros. Pero este era el verdadero cambio que se pretendía con la ley y con la introducción de este concepto de riesgo. Importante para nosotros en el diseño incluso del cuestionario que elaboramos era la confusión que habíamos visto con trabajo que llevamos desde el observatorio, como decía Carlos, pero también desde algunas quejas que se han presentado por parte de familias y que nos han llevado a contactar con entidades locales, con equipos de servicios sociales municipales, donde había una confusión importante en dos conceptos que afectan al riesgo. Por una parte, la valoración del riesgo y, por otra parte, la declaración de riesgo. La valoración de riesgo es aquello que nos permite elaborar un programa de intervención educativa, familiar, etcétera, y no tiene nada que ver con un procedimiento administrativo que es la declaración administrativa de riesgo, que se produce cuando los objetivos que se trazaron en ese plan de intervención inicial no se consiguen, se demoran en el tiempo, no hay colaboración de las familias, etcétera, etcétera. Entonces podemos llegar a una declaración de riesgo, digamos, formal, donde se especifican las medidas tendentes para corregir toda la situación de riesgo en la que se pueda encontrar un niño o una niña, para evitar la separación, para evitar el desamparo. Para evitar el desamparo. Incluso la norma nos permite que tras esa declaración de riesgo, el programa que se implemente en la familia y con los niños sea de carácter obligatorio para los padres. Quiero decir que, de alguna manera, da un paso más para decir, bueno, antes de declarar una situación de desamparo, tenemos que pasar por todos estos pasos y evitar, como digo, las medidas más drásticas y la separación, sobre todo. Ana, ¿quieres continuar? ¿Sigo yo o continúas tú? Tú me paras, ¿eh? No, simplemente el nivel competencial queda muy claro en la ley autonómica. Son las entidades locales, como se ha dicho ya en la mesa, las responsables de la atención a situaciones de riesgo, tanto para valoración como para declaración, a través de dos herramientas, instrumentos que existen en estas entidades locales, que son los equipos de atención primaria de carácter básico. Estos equipos, hay que decir, que se ocupan de todas las situaciones de vulnerabilidad que se dan en la localidad. Trabajan en dependencia, trabajan en renta, trabajan en desarrollo comunitario, trabajan en todo, en protección a la mujer, etcétera, etcétera. Quiero decir que son equipos bien dotados, supuestamente bien dotados, con unas mejoras importantes que han ocurrido en los últimos tiempos, pero, como se ha dicho en la primera mesa por parte de EMPAR, que tienen la sensación de no llegar, ¿no? De no llegar porque es tanta la diversidad de asuntos que se trabajan desde ahí y tal el volumen de trabajo que a veces desborda, ¿no? Que desborda. Y luego los equipos específicos de intervención con infancia y adolescencia. Ayer nos hacía una compañera una pregunta, ¿pero estos son los SEAFIS? ¿Son los SIAF o qué son? No, sí, pues sí, ¿no? Quiero decir que, como en todo, hemos cambiado de denominación y demás.
Es verdad que se asignan toda una serie de competencias diferentes o se amplían esas competencias, los profesionales, el diseño de intervención se va cambiando, pero estas, digamos, son las herramientas con las que contamos para trabajar en el riesgo, más todos aquellos programas comunitarios como los centros de días y demás que forman parte de las posibilidades que tienen los equipos para conformar el plan de protección que debiera de diseñarse desde el primer minuto en que un niño o una niña entra en el sistema de protección. Los EIA que existen en la comunidad valenciana, el mapa está diseñado, digamos, este es el mapa que aparece en la web. Nosotros le preguntábamos en el informe, en la pregunta a la Consellería, si ese mapa estaba actualizado. Nos dieron 3 o 4 equipos más que se habían conformado en el 2021, si no recuerdo mal. Y, bueno, es prácticamente el existente, pero es claro que, por otra parte, otra norma que trabaja o que diseña la distribución geográfica de los recursos por zonas, áreas o departamentos, establece que los EIA tienen que estar ubicados en cada una de las áreas de servicios sociales. Como vemos aquí, la concentración de equipos en la zona de Valencia y metropolitana pues es muy importante, ¿no? Con lo cual, hay áreas que están sin esa cobertura de equipo. Los servicios de atención diurna, como digo, es un instrumento también muy importante que preguntamos también a la Consellería de Igualdad cuántos centros de atención diurna, servicios de atención diurna existen. Existen 2 modalidades de atención diurna, la de apoyo convivencial y educativo y la de inserción sociolaboral, que es la que, como nos ha comentado antes Adolf. Y hay 2 fórmulas de financiación, ¿no? Bien a través de la acción concertada con entidades privadas, esto es lo que nos dice la Consellería, o bien incorporándolos dentro de los contratos programas que se firman con los ayuntamientos. En esa modalidad de servicio de atención diurna, en las 2 modalidades hay 38 servicios y hay 19 en el servicio de inserción sociolaboral. Es claramente insuficiente, así de partida y a primera vista, el número de recursos de este tipo que tienen un potencial muy importante, como nos han comentado, en lo que es las medidas de prevención y atención en el contexto familiar, ¿no? El contexto social y familiar. Yo digo esta y ya acabo, y ya paso la unidad de criterio, ¿no? Preguntábamos también por protocolos. ¿Tiene usted diseñados protocolos para la valoración y para la declaración del riesgo? Le preguntábamos a la Consellería, ¿no? No se lo preguntábamos para ver si los pillábamos, sino porque en las leyes está. Hay una obligación legal que se establece en la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia, donde se dice la Generalitat pondrá a disposición de las entidades locales un protocolo de detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo. Y si buscamos en la estrategia, que supuestamente es el documento más actual de planificación que tenemos vigente en este momento, 2022-2026, dice la actualización, que uno de los objetivos en las líneas de planificación, la actualización y elaboración de manuales y protocolos de detección, notificación de situaciones de desprotección infantil y las herramientas de valoración e intervención en situaciones de riesgo. Quiero decir, la norma es muy clara y los resultados, pues lo vamos a ver. ¿Vale? Le paso el mando a Ana. Bien, pues voy a ir contándoos cómo hemos ido desarrollando este estudio con la gente que ha participado en su elaboración y vamos a ir intercalando, como os decía antes, con los resultados. Como os apuntaba Carlos Castillo, lo primero que hicimos fue preguntar a las consellerías con competencias en infancia y adolescencia
sobre estas cuestiones que ha avanzado Conrado, que eran las que más nos preocupaban. Vimos que necesitábamos una información de primera mano de las y los profesionales que estaban cotidianamente abordando estas cuestiones, y fue por lo que decidimos elaborar el cuestionario que muchas y muchos de vosotros ya conocéis, y además conformamos ese grupo de expertos en el que participan profesionales no solo del ámbito de los servicios sociales, sino también del ámbito educativo y del ámbito sanitario, para ir contextualizando de alguna forma los datos que a priori pues, podían resultar un poco fríos, un poco duros y en determinados momentos difíciles de interpretar. El cuestionario se remitió a todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la Comunidad Valenciana, y de los de 10.000 o menos se hizo un muestreo, entendiendo que la coyuntura, la realidad de estos municipios podía ser muy distinta, ¿no? Al final hemos contado con la participación de 101 municipios singulares, como ya nos dicen los expertos sociólogos que debemos de denominarlos, y 11 mancomunidades. En total han sido 190 municipios de la Comunidad Valenciana los que han participado, lo que equivaldría a un montante de más de 4 millones de habitantes. Por eso pensamos que lo que refleja pues va a ser un retrato importante de la realidad actual. Como imaginaros cómo aglutinar toda esta información, ¿no? Teniendo realidades tan distintas entre los municipios, les pedimos a los compañeros de la universidad que iban a hacer este análisis de datos que agruparan por rangos en función del número de habitantes, entendiendo que las realidades pues, podían ser muy distintas, ¿no? De manera que tenemos ayuntamientos de menos de 5.000, entre 5 y 10, entre 20 y 35, de 35 a 100 y 4 ayuntamientos de más de 100.000. Ahí tenéis el peso, el porcentaje que supone en el estudio y su distribución porcentual. La fuente de datos, como ya os hemos ido avanzando, han sido estos informes emitidos por las 3 consellerías, Igualdad y Políticas Inclusivas, Sanidad y Educación, los datos cuantitativos del cuestionario que se remitió a los ayuntamientos, pero también os vamos a hacer partícipes de sus comentarios más cualitativos. De esa había en todas las cuestiones, dejábamos un espacio abierto para aclarar, para complementar cuestiones que a lo mejor nosotros no habíamos caído a la hora de preguntar o que consideraban relevantes, y nos hemos dado cuenta de que es como cuando entras en una web y tenemos el apartado de preguntas frecuentes, pues aquí comentarios frecuentes, ¿no? Hay comentarios muy reiterativos que veíamos que era necesario significar, y luego todo eso filtrado por la contribución del grupo de expertos. Por eso también vamos a ir alternando la participación de Pepe Guerrero como miembro de una entidad local y por lo tanto que vive día a día estas situaciones y estas problemáticas, y la aportación de Pablo de Gracia, que junto con su equipo ha ido analizando los resultados. Es que Pablo, si quieres empezar. Lo primero que preguntábamos en el cuestionario era sobre las plantillas de personal con las que se contaba para esta intervención, diferenciando los equipos de atención básica y específica. Muy bien.
Bueno, pues buenos días a todas y a todos. A mí me toca la parte fría, usando la metáfora que habéis utilizado en la mesa, y espero que Pepe me complemente con la parte más cálida y más del terreno. Bien, pues efectivamente esta primera parte corresponde a lo que tiene que ver con los recursos humanos en las áreas de servicios sociales. Y bueno, lo que vemos en este gráfico sería el peso que tiene por cada uno de los diferentes tamaños de hábitat que tiene la plantilla de personal fijo y de personal interino. Como vemos en la mayoría de municipios, o sea, en cualquiera de las categorías que miremos, hay una preponderancia de interinos por encima de fijos. En este caso estamos hablando de atención primaria básica y vemos que estaríamos en torno a una media estructural de un 30% de personal fijo frente al 70% de personal interino. Esto, como os digo, es referente al equipo de atención primaria básica. ¿Se oye? Sí, nada, quisiera apuntar que eso es una realidad que tenemos. Tenemos una inestabilidad en la gente con la que estamos trabajando altísima, que tiene un elemento positivo, y es que proviene de que estamos creciendo, estamos en un momento de transición hacia algo mucho más ambicioso que tiene este tipo de pegas. Ahora mismo, y lo veremos con otros datos, quiero decir, las bolsas de trabajo es que no dan abasto. Las bolsas de trabajo no hay maneras de mantenerlas actualizadas. Los ayuntamientos nos robamos profesionales unos a otros. Es tremendo intentar hacer un trabajo de intervención con una familia, con la movilidad que hay, con las dificultades para crear el vínculo, es un problema serio con el que nos encontramos continuamente. En el origen, al menos en parte, hay una causa positiva, que es ese momento de crecimiento y de ambición que hay, pero las consecuencias, desde luego, las estamos pagando ahora. Ha quedado acreditado lo de la visión fría y la visión cálida. Sigamos en esta línea, ¿eh? Está maravillosa, que sí. Muy bien. Bueno, pues si pasamos a los equipos de atención específica, vemos que ocurre algo bastante similar, con alguna excepción. Ahí tenemos los municipios entre 35.000 y 99.000 habitantes, que vemos que sí que hay una preponderancia de personas contratadas fijas. Habría que ver cuál es el motivo. No sé si Pepe aquí puede arrojar algo de luz. Yo tengo una hipótesis, sí. Bueno, la hipótesis fundamental es que en los municipios medianos es donde de mejor manera se ha podido desarrollar esto. Los pequeños, por falta de población, tenían una dificultad importante, no tenían las características para poder tener un equipo específico, y en los grandes no sé muy bien qué ha pasado, pero tampoco han estado. Hay ayuntamientos que son conocidos por las dificultades que han presentado, como por ejemplo el mismo Ayuntamiento de Alicante, pero no sé realmente, porque un problema que tenemos cuando estamos hablando del trabajo en este ámbito del riesgo y cómo funcionamos los ayuntamientos es que cada uno está en su campanario. Es decir, ahora se intenta, hay algunos elementos que parecen que da lugar a conocer algo más, pero durante todos los años que llevo trabajando era sorprendente encontrarte con otros ayuntamientos y hablar y decir, ¿y tú? ¿Y tú haces esto? ¿Aquí pasa esto? Era algo extraordinario. Yo creo que ahí tenemos un problema, y es un problema que eso sí que es propio de los ayuntamientos, de los técnicos. Yo creo que sería imprescindible algún tipo de organización que nos permitiera conocernos, intercambiar problemas y soluciones a los problemas, que nos permitiera ser interlocutores. Hoy por hoy los ayuntamientos, los equipos de atención primaria, pese a tener un lugar central en el sistema, no tenemos interlocución. No somos
no somos nadie realmente para Consellería. Consellería tiene, yo qué sé, unos jefes de servicio, unos directores que nos dicen, a ver, Ayuntamiento de Alcoy, ven y hablamos. Pero claro, yo puedo hablar por mí, no puedo hablar absolutamente por nadie más. Y lo que tenemos que hablar nos une al conjunto de ayuntamientos. Entonces, esos, yo creo que mientras no consigamos tener algún tipo de interlocución representativa, difícilmente este modelo, que se basa en estas dos patas de atención primaria y atención especializada, difícilmente este modelo puede funcionar porque una no está. No está. En todo caso, la dirección general dice, pues ahora quiero hablar de este tema y escojo que vengas tú y tú. ¿Por qué? Pues porque yo lo he decidido. Y si me interesa, no sé, o sea, y después saco de lo que tú me dices lo que yo quiero. No es un encuentro, no es construir unas soluciones. Eso no ocurre, eso no se da. Muy bien, pues bueno, en este caso, en la atención específica sí que vemos que la media de contratación fija es superior, alcanza una media estructural de un 33,4%, y sí que en comparación entre los dos gráficos que habéis podido observar, lo que se ve es que a medida que aumenta, digamos, el tamaño de la población, es más frecuente que haya más contratación fija. Cuando nos fijamos en las mancomunidades y en las agrupaciones, lo que se observa es que se mantienen más o menos los mismos porcentajes, pero en las mancomunidades que albergan a 10.000 o más habitantes, ahí cae en picado la contratación fija, tanto en la básica como en la específica. No sé si quieres añadir algo sobre esto, Pepe, o sigo. Sigue. Bien. Bueno, pues uno de los ejercicios que yo creo más interesantes que hemos hecho en la parte de análisis de los datos era cruzar los contratos programa que habían a nivel municipal publicados por la Generalitat y cruzarlos con los datos que hemos obtenido en el cuestionario. Entonces nos hemos encontrado algunos datos interesantes y otros datos problemáticos porque ha habido ausencia de información. Por ejemplo, si os fijáis en las mancomunidades y en los municipios de menos de 5.000 habitantes, en la mayoría de los casos o no aparece en el listado que hay en la Generalitat un contrato programa, o bien porque no existe, o bien porque las figuras que han sido recogidas en el cuestionario, que son trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, educadores sociales y técnicos de integración social, no están recogidas de igual forma en el contrato programa. Generalmente, cuando no están recogidas así, puede ser que hablen de técnicos medios, técnicos superiores, pero ¿qué es técnico medio y técnico superior? Se queda un poco ahí. Entonces, era muy complicado en esos casos la comparación. Aquí lo que hemos hecho al final tener en cuenta que el contrato programa lo que nos está hablando es una propuesta de mínimos de contratación. Entonces, en base a eso es cuando hemos empezado a hacer la comparativa. Entonces, tenéis 3 categorías, podéis verlas para cada una de las figuras profesionales, que sería todas las plazas cubiertas. Esto querría decir que si el contrato programa dice que tienen que haber 10 trabajadores sociales, hay 10 trabajadores sociales. En este caso, pues podemos ver, por ejemplo, en los municipios entre 20.000 y 35.000 habitantes, pues el 38% de los municipios tendrían todas las plazas cubiertas que refleja el contrato programa de estos municipios. Pero lo interesante es lo que os hemos marcado en rojo, que sería cuáles son las plazas que no están cubiertas. Aquí, como veis, en todas las figuras existe un porcentaje bastante alto de plazas sin cubrir, que contrasta con lo que aquí nosotros hemos llamado conflictivamente sobrecontratación, pero que solamente se puede entender como sobrecontratación desde la lógica de mínimos del contrato programa. Es decir, cuando hablamos de sobrecontratación, lo que estamos diciendo es que los ayuntamientos están contratando a más personas de las mínimas exigidas por el contrato programa. En ese caso, pues ya veis que también los porcentajes son bastante elevados para todas las figuras, pero como os digo, sí que es importante destacar dónde están los mínimos no cubiertos, que sería donde probablemente ahí se podría
Yo creo que es importante Sí. el tema de la sobrecontratación porque, en definitiva, es la financiación propia del ayuntamiento, ¿eh? Es decir, personal que, por más allá de lo que se haya suscrito como fórmula de financiación a través del contrato programa entre Generalitat y ayuntamientos, los ayuntamientos contratan a más personal o tienen más personal en servicios sociales. Con lo cual, esto ya hicimos en su momento un informe desde el Síndic sobre los servicios sociales generales, donde la carga económica que soportan los ayuntamientos es muy importante, no se limita exclusivamente al contrato programa, sino que abordan todo este número de profesionales que tienen de más por encima del contrato programa y aborda también la diferencia salarial existente entre las tablas salariales del ayuntamiento y las que financia la propia Generalitat, que son, casi en su totalidad inferiores a las tablas salariales municipales. Es un dato, yo creo que importante a tener en cuenta. A mí me llama mucho la atención en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes ese 50% de infracontratación de educadores sociales. Yo no tengo respuesta para eso, pero no, me resulta muy llamativo. Y a nosotros también. Todo esto tenéis que tener en cuenta que viene dado por las respuestas que se han obtenido y en comparación con el contrato programa. Si el dato es confuso o es erróneo, ahí no podemos entrar. Ahí lo lógico es que si hay alguien en la sala que pueda responder o que ha respondido por estos municipios, pues que pueda decir si hay alguna eventualidad con el dato. Bueno, vamos a pasar, si os parece, a hablar de las bolsas de empleo, que también es un dato interesante. En general, el conjunto de datos, hemos estado negociando en varios momentos, en varias reuniones, cómo presentar los datos, y el enfoque que hemos querido darle es un enfoque crítico desde el punto de vista de que vamos a prestar más atención probablemente a lo que falta por hacer que a lo que ya se ha hecho. Eso no quiere decir que lo que se ha hecho no esté bien hecho y que el camino andado no sea satisfactorio, pero sí que, ya os digo, que el informe está planteado desde el punto de vista de qué nos falta por hacer. Entonces vais a ver varias preguntas que están planteadas desde la negativa. Perdón, varias preguntas que están representadas desde el lado negativo de la pregunta, ¿vale? Entonces, en este caso, la pregunta del cuestionario hacía alusión a si existen bolsas o no, o si existen bolsas o no para cada una de las figuras en el municipio en cuestión. Y en este caso lo que se ha hecho es transformarlo y ver cuántos municipios no tienen bolsas de cada una de estas figuras. Aquí lo interesante es ver cómo a medida que aumenta el tamaño del hábitat de los municipios va disminuyendo ese porcentaje, lo cual quiere decir que aumenta el número de bolsas. Hay una proporción mayor de municipios que sí que tienen bolsas para cada una de estas figuras, que, como os decíamos antes, son psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y técnicos de integración social. Esto sería para el caso de la atención básica, y luego en la atención especializada pues vemos que la tendencia sí que más o menos sigue igual, aunque sí que llama la atención que en los casos de los técnicos de integración social también aquí es un poco confuso, porque en el cuestionario sabemos que la gente ha respondido hablando de técnicos de integración social, pero en realidad en el cuestionario se recogía como otras categorías. Entonces, realmente no tenemos demasiado claro que esta columna amarilla o estas columnas amarillas sean siempre respuesta a los técnicos de integración social. Lo que sí que se ve claro es esa disminución a medida que el tamaño del municipio va creciendo. Y luego, perdón, lo más interesante, un poco en consonancia con lo que se ha hablado también en la mesa anterior, es que si nos fijamos, por ejemplo, en la figura de los psicólogos y psicólogas, son generalmente las figuras que más bolsas tienen en los municipios frente a las otras figuras. Esto, permitidme que me salga un poquito de aquí, pero me hace recordar lo que ha comentado la rectora al principio de España como un Estado social, y luego estas otras figuras que tienen un claro componente social. Entonces,
quizá aquí podríamos hacer una reflexión de por qué los psicólogos y las psicólogas tienen más cabida o hay más probabilidades de que haya bolsas para psicólogos que para otras áreas. Con esto me vais a perdonar la mayoría de la sala porque no quiero entrar en ningún tipo de conflicto, simplemente lo que quiero es pues, señalar que ese componente social también puede venir por esa vinculación de lo clínico que se hablaba también en la mesa anterior y esa afinidad que existe con la psicología, ¿no? Y el estado mental, pero también tenemos que recordar que la salud tiene un fuerte componente social y la salud mental no deja de ser también social. Entonces, dicha esta pequeñísima intervención, le pasamos la palabra. Asunto para el debate, desde luego, con componentes históricos de cómo se han ido incorporando nuevas profesiones, pero también de cuál ha sido la visión, ¿no? durante mucho tiempo. Bien, aquí tenéis una muestra de esas respuestas no sujetas a cifras que nos habéis dado los compañeros y compañeras de los ayuntamientos, que de alguna forma lo que reflejan es lo que veníamos diciendo, ¿no? Cómo esta dotación tan grande sobre el papel de profesionales supone un proceso administrativo complejo y largo, que es el que hace que haya todavía muchos municipios que no tienen sus bolsas creadas, pero además que haya supuesto lo dicen literal y además no lo dice solo uno, un colapso en el área de recursos humanos y personal por todo lo que supone en su tramitación y además un fenómeno de movilidad de las y los profesionales de unos ayuntamientos a otros que ha hecho que en ocasiones, teniendo bolsa, teniendo los recursos y estando el Departamento de Recursos Humanos dispuesto a cubrir esas vacantes, cuando se localizaba a la persona de la bolsa ya estaba trabajando en otro municipio y no se incorporaba, unido a que en muchos casos son trabajos no son una jornada completa, con lo cual eso también condiciona. Algunos ayuntamientos hacían también especial hincapié en las limitaciones que plantea la Ley de Estabilidad Financiera y la tasa de reposición, de que vale, tenemos contrato programa, tenemos posible financiación, pero tenemos un techo que no podemos cubrir, ¿no? Y es cierto que la propia Consellería nos ha indicado que se están arbitrando mecanismos para resolver esa situación, pero durante mucho tiempo ha supuesto también un freno importante a la cobertura de estas vacantes, ¿no? Nuestro departamento de personal me sugería que si podíamos crear nuestro departamento de personal. Si podíamos, dentro de Bienestar Social, hacer nuestro propio departamento, porque les consumíamos una cantidad de recursos ingente. Y no es tanto muchas veces el hacer la bolsa, es que haces la bolsa y se agota en un momento y estás continuamente haciendo ampliaciones de bolsa que conllevan de nuevo todo un procedimiento administrativo complejo. Tensiona mucho el poder dar respuesta. Y tenemos, pues vacantes que queremos cubrir meses y meses mientras se produce todo ese procedimiento. Y después las cubres y igual al cabo de poco recibe una oferta de una población más cercana o que le interesa más y se va. Bien, ya centrándonos en el procedimiento, en el proceso, tanto a los ayuntamientos como a las consellerías les preguntábamos por el sistema de detección y notificación. Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas nos habla de las hojas de notificación que además ya han seguido un proceso de actualización para adecuarlos a la normativa nueva, a la normativa de 2015. En cuanto a las hojas de notificación desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, se ha quedado ahí pendiente en construcción.
pero lo que nos dicen es que no tienen previsto hacer más actualizaciones o más instrumentos de notificación. Consellería de Sanidad lo que hace es informarnos de las notificaciones que se han realizado desde centros de salud y desde hospitales cuando se detectaban situaciones de riesgo. Nos indican además, que nos parecía muy interesantes, cuáles eran los principales destinatarios de estas hojas de notificación y, bueno, salta a la vista que prácticamente todos los boletos de la rifa van para los servicios sociales, ¿no? En algunos probablemente las situaciones de más gravedad o de más urgencia viajan hacia las territoriales o hacia Fiscalía, pero el grueso llega a los servicios sociales municipales. Y nos indican además que la necesidad de poner la mirada en la población más joven, ¿no? En los niños y niñas de menos de 5 años y especialmente a los de menos de un añito. Por su parte, la Consellería de Educación lo primero que nos dice es que sí que tienen las hojas actualizadas, aquellas que mencionaba la CIPI, pero que no disponen de un registro de situaciones comunicadas. En principio, por una cuestión de aplicaciones informáticas, esto tendría que ir a su aplicación estrella, que es Ítaca, pero no ha podido ser, y entonces lo recogen a través del PREVI y no nos pueden reportar números de casos. Lo que sí dejan muy claro es que ellos detectan, ellos notifican, pero que luego la intervención es de los servicios sociales y lo remarcan bien para que no haya duda. Es cierto que en ese informe también le preguntamos por otras actuaciones, por otras figuras y están generando, pues la enfermera escolar, están generando los coordinadores de protección dentro de los recursos educativos, que también facilita la detección y la intervención, pero en cuanto a estas cuestiones tienen muy claro cuál es su tope. Bien, le preguntábamos a la Consellería cómo hacía para cumplir el mandato legal de garantizar esa unidad de criterio, si existían protocolos para actuar ante las situaciones de riesgo de los niños y las niñas. Nos mencionan el protocolo de 2015, nos mencionan las instrucciones que se emitieron sobre el funcionamiento de los equipos de atención específica, pero desde entonces lo que nos dicen es que se está impulsando, y os lo leo literal, una acción para disponer de un instrumento fiable, moderno y adaptado a la realidad valenciana, que se configure como una herramienta que puedan utilizar los servicios de atención primaria y específica para trabajar con la infancia, la adolescencia y la familia de una forma homogénea y única. Es verdad que están en ello, que llevan tiempo en ello, generando un instrumento de valoración que permitirá, a través de indicadores, calibrar la gravedad de las situaciones que se detectan, pero no es un protocolo de actuación. Los protocolos de actuación, ahora os contaremos cómo se están realizando. La propia Consellería dice que esto es un instrumento de evaluación de las situaciones, no un protocolo de actuación. Y además os apuntamos ahí la existencia del DAP 360, que es otra herramienta fiable, etcétera, etcétera, de evaluación de las situaciones de riesgo, en la que también participó Consellería, estuvo financiándola durante 2 años, y Conrado, tú sabes algo más de eso. En un momento dado tienen que seguir las entidades que lo están desarrollando con otros fondos, porque Consellería ya no. Sí, son ya un no poco sigue. los datos que nos da la cátedra Luis Amigo de la Universidad Politécnica de Valencia, que es la que ha elaborado este instrumento, que efectivamente
habían suscrito un acuerdo de 4 años, pero la Consellería financió los 2 primeros, luego ellos tampoco supieron o no consideraron oportuno contar el por qué no habían concluido el informe, la herramienta. Lo cierto es que ellos, la cátedra, concluye la herramienta este año y la ha puesto a la venta para uso por los ayuntamientos que quieran, y se van, en principio, apuntando a algunos ayuntamientos ya. No tenemos noticias de que hay ayuntamientos que están utilizando esta herramienta, ¿eh? Hay unos que utilizan el Valora en su modalidad vasca, digamos, que es la actualizada. Es significativo. En el País Vasco el Valora se utiliza como un instrumento dentro de un procedimiento, y además que está establecido por decreto, por obligatorio cumplimiento para todos los ayuntamientos, ¿no? La situación nuestra es esta, quiere decir que hay herramientas que están ahí debatiéndose, que unos utilizan unas y otros utilizan otras, y que no hay un procedimiento como tal, ¿no? Como un protocolo como tal. Yo estoy actuando en el procedimiento de adaptación del Valora a la Comunidad Valenciana, y la idea que nos plantea Consellería, la Dirección General, es que ese es el modelo del País Vasco el que quiere adoptar. Quiero decir, que sea un instrumento preceptivo sobre el que habrá formación para todo el sistema, que se empleará fundamentalmente en primaria, pero también en ciertas circunstancias en secundaria, que se empleará sistemáticamente en los procesos de toma de decisión. O sea, estará integrado en el funcionamiento del sistema. Ese es el proyecto que tiene a muy breve plazo. Quiero decir, ahora estamos revisando el contenido, empezamos con las tipologías y los indicadores en breve, y yo creo que para el año 2024 posiblemente durante el 2023 hará el resto del proceso, y para el 2024 el planteamiento que tenían es que estuviera en pleno uso. De todas maneras, insisto, es un instrumento, no es el protocolo. Es una herramienta que en un momento del proceso de detección, valoración, intervención y toma de decisiones puedes emplear, pero el cómo se hace ese proceso de detección, valoración, toma de decisiones es algo muchísimo más complejo y más amplio. La realidad es la que tenéis en esta diapositiva. Cada equipo, cada municipio está elaborando su propio protocolo de actuación y ante situaciones de riesgo, con lo cual, bueno, como decía una de las aportaciones, no hay un estándar homologado, no hay certezas, no se tiene todavía esa herramienta que está costando tanto cocinar. Y mientras tanto la vida sigue, ¿no? Y la intervención, por supuesto, que no se puede parar. Bueno, existe un instrumento, un protocolo, que es el famoso Libro Azul, que en su momento fue una aportación fantástica. Claro, lo que ocurre es que han cambiado mucho las cosas desde entonces. Y ahora no nos es útil en muchos aspectos, en otros sí, en otros se puede aprovechar. Aquello fue una aportación de verdad que nos abrió los ojos en muchos aspectos, ¿no? Lo hizo gente muy competente y experta. De hecho, muchos compañeros y compañeras decís que sigue siendo vuestra herramienta, ¿no? Lo que necesitaríamos es una actualización completa de ese Libro Azul. Bien, le preguntábamos también a la Consellería que nos describiera el perfil, que nos diera datos estadísticos de cómo son estos niños y niñas con los que se interviene. Y os hemos puesto en rojo la primera respuesta porque nos parecía muy significativa, un poco de esta sensación
que estamos transmitiendo, ¿no? La Consellería no dispone, y es literal, de datos de los equipos de atención primaria, dado que es competencia de las entidades locales. Solo conocen, porque os piden estadísticas, los datos de los equipos de atención específica, ¿vale? Y en ese sentido nos dicen que han sido atendidos en el 2021, 12.886 niños, niñas y adolescentes. Ahí tenéis la proporción por género y por provincia. Quizá este desequilibrio por provincia no sea solo por número de habitantes, sino por número de equipos que detectan, que intervienen, pero eso será de la segunda parte del estudio. Nos dicen también algo que nos pareció muy significativo, y es que Consellería no sabe si estos datos se refieren a una intervención previa, simultánea o posterior a la valoración de riesgo. Con lo cual, bueno, pues el momento es importante, el momento del proceso en el que se toma la decisión de hacer una valoración de riesgo o, en su caso, una declaración de riesgo, nos parece muy relevante. Ana, disculpa, pero después sí que hay un par de diapositivas, después me gustaría explicar esto, porque no es tanto que no tengan datos sobre si la intervención es previa, simultánea o posterior a la valoración de riesgo, es que no tienen datos sobre la existencia del riesgo. Y eso me gustaría después, en un par de diapositivas, lo intento explicarlo. Bien, nos indican desde Consellería que desde los equipos de atención específica se ha declarado en situación de riesgo a 616 niños, niñas o adolescentes. De esos 616, que suponen un 5% de los casi 13.000 que habían sido atendidos, un 74%, 454 han derivado en una propuesta de desamparo, y de esos han sido aceptadas las propuestas de desamparo en un 90%. Estos gráficos tienen una lectura interesante. Primero, porque hay tan pocas declaraciones de riesgo. ¿Es porque las situaciones son muy livianas o es porque el procedimiento no está claro o qué es lo que está pasando, ¿no? Para este 5%, que bueno, a ver si tenemos ocasión en el debate de analizarlo. Indudablemente, por procedimiento, la mayoría de las declaraciones de riesgo cristalizan en una propuesta de desamparo, y el grado de aceptación por parte de la CIPI parece alto. Luego nos daréis vosotros también feedback respecto a eso. Le preguntamos también, porque luego se lo preguntamos a las entidades locales, cuáles son los motivos principales. Hay situaciones en las que confluyen diferentes motivos, por eso las cifras. Pero bueno, aquí veis lo que se ha transmitido a la CIPI como motivos principales, entre los que están la negligencia y los problemas de separación y divorcio en la pareja, y los problemas de salud mental y adicciones como más relevantes. Pepe, sí. Sobre esta distribución. Pasa a la siguiente diapositiva, Paso a la por favor. siguiente. Yo quería aclarar esos datos que vienen de Leia, ¿de dónde salen? Se recogen en una hoja que complementamos semestralmente con muy distintos datos, ¿no? Estos referidos a la situación de desprotección vienen en este detalle en la hoja. Veis que desagregados por género se piden que digamos con cuántos niños, niñas y adolescentes trabajamos en declaración de riesgo, con medida jurídica de protección y en situación de vulnerabilidad. Yo, aunque se ha explicado previamente, me gustaría abundar un poco más en los conceptos, ¿no? Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. En los conceptos que manejamos en desprotección son estos: vulnerabilidad, desamparo, riesgo y declaración de riesgo, ¿no? El concepto de vulnerabilidad
no viene definido en la normativa en ningún lugar. Está, digamos, se emplea y se emplea a veces con profusión, pero no está definido como tal, como una situación en relación a la desprotección. Ahí la vulnerabilidad es un gran cajón desastre, cabe todo. Caben situaciones ambientales de personas menores de edad que crecen en entornos marginales, con presencia de violencia, sin acceso a los servicios públicos. Caben situaciones familiares en las que hay conflictos graves relacionales, problemas económicos, paro, etcétera, desarraigo. Caben situaciones específicas de las personas menores de edad, de discapacidad, de problemas de salud física o mental. Caben incluso situaciones donde los niños o niñas son víctimas de agresiones que provienen fuera del entorno familiar, agresiones sexuales, bullying, acosos. E incluso también caben situaciones que podríamos denominar de vulnerabilidad a la desprotección, que son aquellos casos en los que no se da desprotección como tal porque no hay un daño todavía a la persona menor de edad, pero sí que hay unos factores que la hacen muy probable, ¿no? Como por ejemplo podríamos hablar de madres o padres con problemas de salud mental o de consumo que no les afectan tanto como para impedirles funcionar con un mínimo de funcionalidad, o hablamos de adolescentes, madres con poca red de apoyo, o podemos hablar de antecedentes de desprotección en otros hijos o hijas de la familia. Es que son situaciones muy dispares y ahí en vulnerabilidad cabe todo y son situaciones que pueden tener y deben tener respuestas muy diferentes. No siempre desde el sistema de protección, ni mucho menos. Los otros conceptos de la tabla sí que tienen una definición específica en la normativa. Yo he cogido las que da la Ley 1/1996, también está en nuestra legislación autonómica esas definiciones. Como comentaba Conrado, la Ley Orgánica 1/1996 introduce una gran revolución en el ámbito de la atención a las situaciones de desprotección, que es basarse en esos dos elementos, en esos dos conceptos, desamparo y riesgo. El desamparo es claro, ¿no? La situación es tan grave que hay que sacar al menor del entorno familiar, la Administración asume la tutela y pone en marcha unas medidas de atención en familia extensa, en una de las modalidades de acogimiento en familia educadora o guarda en algún tipo de los centros que tenemos. La situación de riesgo viene definida de un modo mucho más relativo. Cuando no existe una desprotección tan grave como para declarar el desamparo, pero sí lo suficiente para que la Administración tenga la obligación de intervenir. La obligación, cuando hay una situación de riesgo, la obligación es para la Administración. Tienes que intervenir ahí. Eso es lo que dice nuestra normativa. Yo creo que es muy importante distinguir aquí entre, y se ha comentado también en la mesa anterior, entre las realidades que observamos y la aplicación de las medidas jurídico-administrativas. Un niño puede estar en una situación de desprotección muy grave, pero no está en desamparo hasta que la Dirección Territorial emite una resolución que así lo declara y asume la tutela. Una cosa es la realidad que vemos y otra la aplicación administrativa de estos conceptos. En el caso del riesgo pasa lo mismo. Una niña puede estar en una situación de desprotección moderada o elevada, pero hasta que esa situación de riesgo no ha sido valorada por un equipo de atención primaria básico y ha dicho, aquí hay una situación de riesgo, hay una desprotección y tenemos que intervenir,
esa situación de riesgo no es jurídica, jurídico-administrativa. Y el concepto lo digo porque aquí se dan muchos de los problemas que tenemos a la hora de entendernos viene de esto, de hablar de conceptos jurídico-administrativos y de la realidad superponiéndolos. Y yo creo que tenemos que distinguir siempre con claridad. El concepto de declaración de riesgo, que también ha comentado Conrado, que es un instrumento que se introdujo en 2015, antes no existía, lo que plantea es que existiendo una valoración de riesgo, que es aquella en que la Administración tiene la obligación de trabajar junto a los progenitores o guardadores para superar esa situación de perjuicio para la persona menor de edad, eso se hace mediante un proyecto de intervención social, educativo y familiar. Cuando progenitores o guardadores no colaboran, no en otros casos, sino cuando no colaboran, no cuando la gravedad es alta del riesgo, no, cuando hay riesgo valorado y los padres no colaboran, es cuando se produce, o sea, se dan las condiciones para que se produzca la declaración de riesgo. Es muy importante no confundir estas dos situaciones. Estadísticamente se confunde. Se confunde muchísimo, muchísimo, pero es más, vamos ¿ves a la diapositiva anterior, por favor? Volvemos a lo que nos pide la Consellería que le digamos. Nos pide que veamos cuántos niños en situación de vulnerabilidad atendemos, cuántos niños con medida jurídica de protección, desamparo y algunas guardas voluntarias, y cuántos niños con declaración de riesgo. ¿Y dónde está el concepto del riesgo, que es el pilar fundamental del sistema de protección? Que es con lo que trabajamos en su inmensa mayoría los que le pide esa información. Ha desaparecido. Es algo que a mí no alcanzo a entender. No alcanzo a entender. De aquí viene una derivada, y es que, claro, si estamos trabajando con la mayor parte de los casos en riesgo, ¿cómo reflejamos en esta estadística el trabajo que hacemos? Pues cada ella hace lo que considera. Uno los pone en declaración de riesgo y otros los pone en vulnerabilidad. Salía en la estadística, no se ha reflejado en las diapositivas, pero según esto, los EIA estamos trabajando con 616 declaraciones de riesgo. Esta cifra yo no le veo ningún sentido. ¿Por qué? Porque se están haciendo poquísimas declaraciones de riesgo en la comunidad, pero se están haciendo poquísimas declaraciones no porque no haya situaciones que requerirían del procedimiento, sino porque los ayuntamientos no tienen el canal para hacer eso, no lo están haciendo. Pero para haceros una idea de la magnitud, es que las capitales de Valencia y Alicante, desde el 2015 que existe esta figura, no han hecho ninguna declaración de riesgo, ni una, porque no tienen el procedimiento establecido. Y si no lo tienen unas ciudades grandes, potentes, pues el resto de ayuntamientos pues son excepcionales los que han tenido digamos, el pundonor, no sé cómo llamarle, de lanzarse y desarrollar el proyecto este. Recordaros que disponemos de una media hora. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Voy a ir abreviando. Bueno, pues ahora, un poco en consonancia con lo que comentaba Ana antes sobre los datos de la Generalitat, pues en este caso os presentamos cuáles son los motivos principales de la intervención en situaciones de riesgo en base a las respuestas que se han obtenido. Si recordáis, la primera, digamos, lo que más peso tenía en los datos que nos ofrecía la Generalitat era la negligencia, y en este caso, cuando tampoco es muy comparable, porque las categorías al final estas las hemos sacado del artículo que tenéis ahí en pantalla.
Pero bueno, sí que aparece en la tercera fila, podéis ver que está la negligencia en el cuidado y falta de seguimiento médico, pero la principal, que es común a la mayoría de municipios, salvo en los municipios de 100.000 o más habitantes, que pasaría a un cuarto lugar, son las pautas de crianza deficiente por parte de cuidadores. Luego tendríamos la falta de atención física o psíquica con un perjuicio leve para la salud física o emocional de la persona menor de edad y posibilidad de persistencia o agravamiento de sus efectos, la negligencia, absentismo escolar y sospecha de maltrato físico o emocional. Estos serían, digamos, los principales motivos. Respecto a las medidas adoptadas por los ayuntamientos, lo que nos han dicho, esto es un balance, no me voy a detener demasiado en explicar ahora cómo está construido. La idea con que os quedéis que es lo verde sería que para cada uno de estos grupos de municipios, en función del tamaño de hábitat, si el color es verde, lo que estaría diciéndonos es que es probable que hagan uso de estas medidas, y lo que aparecería en rojo sería que es poco probable o nada probable que hagan uso de esas medidas. De manera que ya veis que lo que es más probable es que se haga uso de programas compensadores de carácter socioeducativo que favorezcan la integración y faciliten el adecuado ejercicio de las funciones parentales, así como una mejora en las relaciones sociofamiliares, prestaciones económicas para atender las necesidades básicas de los menores y los programas de orientación, mediación y terapia familiar. Todos los demás serían prácticas que no serían habituales su uso en el conjunto de los municipios. Bien, como veis, las contribuciones de los compañeros y compañeras que cumplimentaron el cuestionario coinciden en la dificultad para dar respuesta a estos perfiles, porque no cuentan con una unidad de registro que permita, a su vez, explotar los datos, lo cual nos lleva de nuevo a esa falta de protocolo que permita esa homogeneidad. Preguntábamos también sobre dos problemáticas específicas, sobre el riesgo prenatal y sobre la intervención con chavales que, siendo menores de 14 años, tienen comportamientos que serían tipificables como delitos o faltas si estuvieran ya en edad penal. La normativa lo que señala es que debe de haber una colaboración y una coordinación importante entre las entidades sanitarias y los servicios sociales para la prevención de las situaciones de riesgo prenatal, y con respecto a los chavales de menos de 14 años con conductas disruptivas, dice claramente que se debe de realizar un plan de seguimiento para valorar su situación por parte de los servicios sociales. Un minuto solo en esto, porque viene sí. a colación de la ley de responsabilidad penal. No dice que son inimputables y no se debe hacer nada con estos niños. No lo dice. Dice que no se trabaja desde el contexto penal, pero sí del contexto de intervención socioeducativa, ¿vale? Y luego veremos los resultados. Lo digo porque como sistemáticamente sale esto de la ley penal, la edad penal para arriba o para abajo, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que analizar si estamos haciendo o estamos cumpliendo adecuadamente lo que dice la ley penal, ¿no? Juvenil, estoy refiriendo. Bien, ante esto la Consellería de Igualdad nos dice que no se ha elaborado ninguno de estos protocolos ni para atender el riesgo prenatal ni para hacer ese plan de seguimiento con estos chavales. Sí que señalan que en ese instrumento que estará en marcha algún día hay un apartado referido a los menores de 14 años con conductas disruptivas, pero nada más, ¿no? Cuando vemos qué es lo que nos dicen las entidades. No, bueno, el gráfico este es bastante sencillo. La mayoría de municipios no dispone de un programa para la atención de casos en riesgo prenatal. Luego, en esta diapositiva lo que vemos serían los valores medios, sería la media de casos que tendríamos por cada uno de los grupos poblacionales que os hemos comentado, que estamos utilizando para el análisis, que serían los tamaños de hábitat.
No es demasiado importante en este momento hablar de los valores medios, que evidentemente crecen a medida que crece el tamaño de la población. Esto es normal, sino lo interesante sería la última fila en la que preguntamos si se ha hecho un plan de seguimiento sobre esos casos. Aquí es muy llamativo este 0% que vemos en los municipios de 100.000 o más. Yo no sé si aquí Pepe nos va a poder arrojar algo de luz, pero sí que en el resto de municipios vemos que está en torno, incluso en las mancomunidades, estamos entre un 60 o un 80% de los casos que sí que se hace seguimiento. Estos serían los datos que nos estarían ofreciendo los municipios directamente. Sin protocolo, pero lo Eso pero es, lo están sin protocolo. haciendo. Bien, la penúltima cuestión era el tema de la coordinación entre las administraciones. La normativa refleja dos órganos importantes para favorecer esa coordinación, que son las comisiones de coordinación en el ámbito de protección de menores en situación de riesgo, que aparece en la normativa de 2012, y la comisión de intervención social, que aparece en el decreto de 2020. Nuevamente, ya era un copia y pega, se nos dice que no se aportan datos por ser competencia estas comisiones de las entidades locales. Preguntamos, por lo tanto, a los municipios, por un lado, cómo era su coordinación con otras administraciones y, por otro lado, en qué estado estaba Ana, la utilización disculpa, de estas antes comisiones. quisiera, porque en la otra diapositiva lo que se habla es con distintos estamentos, ¿no? Quería comentar sobre las comisiones de coordinación y las comisiones de intervención social. A ver, estas comisiones de coordinación en el ámbito del riesgo aparecen por primera vez en la ley del 2008, se desarrollan reglamentariamente en el 2012 y la ley del 2018 insiste en ella e incluso las amplía. Plantea la conveniencia que se incluyan en ellas también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Vale? Se definen como órganos colegiados donde, aparte se plantea que esté atención primaria básica, atención primaria específica, educación, sanidad y ahora además los cuerpos y fuerzas de seguridad. Con el MOF y después con el decreto del 2020 lo que se crean las comisiones de intervención social y con la creación de estas comisiones se les quita una función fundamental a las comisiones de coordinación en el ámbito del riesgo. Y es que, digamos, pueden funcionar las comisiones que sean, pero cuando se ha de decir lo que se hace con un niño, niña o adolescente, la única que vale es la comisión de intervención social. Eso tiene sentido en el modelo que ellos plantean. De hecho, solo un tercio de los ayuntamientos han constituido comisiones de coordinación. Pero a mí la verdad es que yo tengo un sentimiento de pérdida importante. Nuestro ayuntamiento tenía una necesidad y 3 años antes de que saliera el reglamento nosotros creamos en Alcoy las comisiones de coordinación en cada una de las 3 zonas que tenemos. Y la verdad es que ha sido un instrumento muy positivo. Las relaciones, las dificultades que siempre habría de comunicación y de entendimiento con sanidad y con educación mejoraron sustancialmente. El hecho de estar sentados a una mesa todos juntos, hablando del niño concreto, viendo a ver lo que se hacía, cómo se hacía, hasta dónde podíamos llegar, viendo las limitaciones y los recursos de cada uno y estipulando al final si se proponía una medida de protección, si no, eso era muy potente a la hora de corresponsabilizarnos todos. Claro, de repente yo creo que para mí es una pérdida, el sistema tendrá otras razones, que eso de, digamos ahora, a educación, sanidad, vosotros aquí ya no tenéis papel, vosotros trabajáis y tal, pero la decisión, lo que se hace con este niño es cosa mía. Eso es mi competencia y lo hace mi comisión de intervención social
que además es zona básica, y sí, puedes venir como invitado, igual que el específico. El EIA puede estar como invitado, o educación o sanidad, pero realmente esto es mío. Yo tengo la impresión de que ganábamos más, digamos, considerando que la protección de las personas menores de edad nos compete a todos, que yo creo que está en el espíritu de la ley. Muy bien, pues bueno, sobre el tema de la coordinación interadministrativa, como ya apuntaba Pepe, con las instituciones sanitarias y escolares, generalmente los municipios dicen que la coordinación es bastante buena, aunque sí que vemos que existe alguna diferencia entre los municipios de 100.000 habitantes o más con respecto a todos los demás. Es decir, ahí hay como un salto que de alguna manera estaría rompiendo las lógicas que hay detrás. Entonces vemos que, por ejemplo, instituciones sanitarias e instituciones escolares en general la relación es buena, no ocurre tanto así en los municipios de 100.000 o más, que consideran que es deficitaria o que podría mejorar. Con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad ocurre lo mismo, vemos que no hay ningún valor en la columna de 100.000 o más. Esto lo que nos estaría diciendo es que para las grandes ciudades habría una relación deficitaria o que debería de mejorarse, mientras que en los municipios más pequeños la relación con esta entidad sería buena, favorable. Con respecto a la Fiscalía y juzgados, vemos que en general para el conjunto de municipios, aunque también tenemos un peso interesante, que en torno a un 20% de media, que dirían que tienen una buena relación, en general se considera que es mejorable la relación la coordinación con Fiscalía y con juzgados. Respecto al CIPI, entidades protección de la infancia y la adolescencia, pues lo que vemos es que, a pesar de que las dos franjas de en medio, que sería deficitaria y mejorable, abarcan en torno al 50% de los resultados para cada uno de los diferentes tamaños, pues al final están un poco en equilibrio entre una relación positiva o mejorable. Y por último, entre el equipo municipal de servicios sociales y el equipo de atención especializada, vemos que es aplastante la buena relación, que también es lógico teniendo en cuenta el contexto que nos ocupa. Respecto a la Comisión de Coordinación para la Protección, ya lo apuntaba Pepe, un 30% de los municipios nos han dicho que sí que la han constituido. Aquí hablábamos también en alguna reunión previa que también el carácter optativo de hacer todo esto al final también es una fuente que no se ha explotado quizá demasiado y que podría ser un buen recurso para utilizar. Y luego, respecto a las comisiones de intervención social, estaríamos en un 61% de municipios que sí que las han abordado. Bien, los comentarios de los profesionales van en la misma línea de comisiones en proceso de creación, de un intento de aunar en algún caso la comisión de protección con la comisión de intervención social para que realmente no pierda ese contenido interdisciplinar tan necesario en la toma de decisiones, ¿no? Y por último estaría el capítulo de formación. Las tres consellerías nos hacen partícipes del número, de la cantidad de actividades formativas que se han realizado y los ayuntamientos pues, nos hacen también su contribución. Y bueno, ya veis que aquí los datos más claros es que predomina el verde, es decir, hay mucha formación y de esto no cabe ninguna duda con los datos que se muestran, aunque sí que es verdad que luego también tenemos la contrapartida de que no toda la formación que se recibe es necesariamente la que contribuye a que mejore el servicio que se presta, ¿no? Hay una queja reiterada de falta de plazas, de que se abre la posibilidad de inscribirse y al momento, como los bonos viaje de la Generalitat, total, ya no quedan plazas. Y porque hay mucha demanda, de cómo la interinidad y la movilidad de los profesionales hace que esa formación no recale
en beneficio de la intervención en ese municipio en particular, y que además también se produce que la formación siempre es la formación de partida, la formación básica. No hay una formación avanzada para los profesionales que ya llevan tiempo, que ya están más asentados y que necesitarían una formación continua más específica y más especializada. Bien, por recapitular, un poco las cuestiones que ya hemos visto es cómo ese importante crecimiento, tanto normativo como organizativo, tiene un efecto relevante en las entidades locales y especialmente en el desarrollo de la intervención en situaciones de riesgo, que además esto se ha hecho sin unidad de criterio y que por lo tanto falta ese liderazgo que se planteaba en la mesa anterior, ¿no? de alguien que en este caso tendría que ser la Consellería de Igualdad, que fuera tutelando, que fuera marcando las pautas, no solo pidiendo estadísticas, sino sentando las bases de cómo proceder, y eso hace que, bueno, pues que cada ayuntamiento, cada colectivo de profesionales haga sus propios protocolos y sus propios procedimientos. Llama mucho la atención cómo miran hacia otro lado hasta que se hace una propuesta de una medida de separación familiar, con lo cual esa invisibilidad de la que hablábamos antes se hace muy patente. Y también como el resto de consellerías vuelcan sobre los servicios sociales la intervención cuando podrían hacer muchas más cosas. Por resumir, hemos visto que a nivel de plantillas de personal persiste un alto grado de interinidad y de inestabilidad laboral que lógicamente influye también en la intervención. Pepe era positivo y optimista en este sentido de que, bueno, es parte del proceso, pero esto se resolverá porque medios hay. En cuanto a los protocolos de actuación, yo creo que ya hemos insistido mucho sobre este tema, ¿no? Y sobre las consecuencias que está teniendo. En cuanto a las medidas, hemos visto cuáles son las que más se utilizan, pero a través de las contribuciones de los grupos de expertos y de los comentarios más cualitativos, lo que se señala es que en muchos sitios hay una falta de recursos comunitarios. Como decía Adolf en la mesa anterior, históricamente estos recursos se han creado de la mano de entidades de acción social y están donde estaban esas entidades, no donde en muchos casos sí que hacía falta, pero hay otros muchos sitios donde hace falta y no se dan. Incluso que recursos que ya existen requerirían de una mayor diversificación, ¿no? Y de adecuar realmente, pues, por ejemplo, una ayuda a domicilio que no sea para las tareas domésticas, que no sea solo para la higiene, sino que tenga un aspecto más educativo y más de desarrollo de habilidades y competencias educativas por parte de las familias. En cuanto a la coordinación, lo hemos visto, buena con la proximidad, deficitaria o mejorable con el resto, y las comisiones todavía en proceso de creación. La formación se ha incrementado, hay mucha formación, pero se demanda que esta formación sea más, tanto en cantidad como en calidad. Y bueno, concluíamos un poco con esta imagen, ¿no? De decir, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que es un sistema en construcción, pero que es necesario manifestar, ¿no? Cuáles son, como os decía al principio, sus fortalezas, pero también sus debilidades, que son muchas. Y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ana, y el resto de ponentes. Como se indicaba con anterioridad, en las carpetas disponíais de una tarjeta por si queríais formular alguna pregunta y dirigirla a la mesa. Si hay alguna, pues si
¿Sois tan amables? Gracias. Pues nos sugiere una persona del público, yo creo acertadamente, porque de esto estábamos hablando también al comienzo de la mesa, yo creo que también tiene que ver con la oportunidad, ¿no?, de celebrar estas jornadas. Sugiere, como digo, una persona que tras el comentario realizado por Pepe Guerrero sobre la necesidad de comunicarnos entre el personal técnico de los servicios sociales municipales, esta persona propone la creación de un observatorio del personal técnico de los servicios sociales municipales al amparo, bueno, un poco bajo el cobijo del Síndic de Greuges, y que eso pueda propiciar encuentros periódicos. Lo siento, os pongo deberes, pero es que yo soy fan del Síndic de Greuges. Pues muchas gracias. Como entidad, Sí. no una concreta, sino como entidad. Bueno, de hacer también. Como aportación al servicio tiene que ver con eso. Lo que yo creo que es relevante es, desde luego, la conveniencia de que haya un foro de interacción entre los profesionales. Yo creo que, parte de lo que se ha expuesto aquí pone de relieve lo importante que es intercambiar experiencias y enriquecer con vuestras ideas y vuestras propuestas aquellas soluciones que sabemos que son necesarias. Pero bueno, ya que te citan expresamente, Pepe, pues yo creo que es algo en lo que sí que podemos trabajar, desde luego, propiciar esa acción quizá más Yo más a estoy menudo. dispuesto a estudiarlo. Lo que ocurre es que estamos hablando de una estructura a medio y largo plazo. Aquí una característica que yo tengo junto con algunos que hemos participado es que nos queda poco tiempo en este... Yo no sé, tendríamos que estudiarlo, pero yo no sé si el foro... Yo lo que siempre me había imaginado hablando de esto es algo parecido, pues yo qué sé, a la asociación de directores y directoras de servicios, de gerentes de servicios sociales. Es una asociación transversal que coja a toda la gente y que pueda tener capacidad de plantear sus conclusiones y de ser interlocutor y de pedir. Yo no sé si el síndic sería un foro para esto, yo no lo sé, hay que estudiarlo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues... No obstante, recordaros que en el observatorio estáis representados los colegios profesionales que estáis en esta actividad, desde psicólogos, trabajadores sociales, educadores. Ese también es un buen circuito, ¿eh? El colegio profesional correspondiente nos ayuda mucho. De todas maneras... Sí, pero tiene el foro que necesitamos es interprofesional. Y claro... Recogemos cogemos el guante y yo creo que se puede trabajar en esa dirección. Buscaremos la fórmula, Virginia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Ángel, más trabajo. Nos preguntan, ante una declaración de desamparo, ¿cómo se entiende que permanezcan en el mismo domicilio otros niños, niñas más pequeños viviendo en la misma situación? No sé yo si tendría que responder a eso. Pues Conrado puede ayudarte. A ver, es verdad que hay una realidad y es un indicador de riesgo, y además específicamente lo pone así la ley, de que la existencia de otros menores en situación de desamparo, ¿no?
no es automático. Esto, efectivamente, yo creo que responde a las distintas situaciones, al estudio de las distintas situaciones que se dan en un mismo núcleo familiar y la gravedad de la situación de desprotección. Puede ocurrir que hayan casos en los que un niño de una familia donde hay más niños pues esté en una situación de mayor riesgo y de mayor situación que haya que adoptar medidas de separación familiar, ¿no? Por lo habitual, cuando se declara un desamparo, lo habitual es que haya el núcleo familiar de niños que están en esa familia se declaren en desamparo. Pero es verdad que ocurren esas situaciones, al igual que es verdad que se declaran desamparo, y vosotros los que trabajáis en equipos sociales de los ayuntamientos lo sabéis, proponéis desamparos a las direcciones territoriales y tardan meses en declararlos, y por lo tanto estáis en una situación ahí bastante complicada de seguir trabajando con una familia a la que le has anunciado que efectivamente has propuesto que los niños salgan de su núcleo familiar. A ver cómo se trabaja ese tema. Quiero decir que con el tema del desamparo y la ejecución de los desamparos, nosotros hicimos un informe sobre este tema y intentamos poner el punto en una cuestión que yo creo que sigue manteniéndose como la de máximo conflicto entre las entidades locales y las direcciones territoriales, que es la rapidez y la agilidad con la que se adoptan las medidas que se proponen por los ayuntamientos, ¿no? Las compañeras de Aldaya, por ejemplo, han planteado algún caso al Síndic de Greuges donde efectivamente incluso ni les citan a las comisiones. Antes hablábamos de que habían comisiones, pero es que ni les citan como invitadas cuando se va a desestimar una propuesta muy, muy fundamentada por parte del ayuntamiento. Quiero decir que todas estas cuestiones se dan en la práctica y habría que ver, diferenciar el por qué no se propone el desamparo de otros miembros de la unidad familiar. Puede obedecer a múltiples causas. Para mí lo que más riesgo comporta es la falta de agilidad en la adopción de las medidas y la falta de coordinación entre los que proponéis los desamparos y los que resuelven los desamparos. Muy bien, no me ha llegado ninguna tarjeta, ninguna pregunta más. Yo, si me dejas, sí que quisiera. Sí, claro. Tengo una. Desde que oí a Javier plantear lo del procedimiento administrativo común, es que ahí yo tengo un resorte que me salta. A ver, el procedimiento administrativo común es imprescindible. La Administración tiene que tener una normativa que encauce toda su actuación, porque toma decisiones que afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, hay mucho que hacer ahí, se podrían agilizar muchas cosas. Yo creo que hay muchas concepciones de qué es el procedimiento administrativo común. El otro día, por ejemplo, Conrado apuntaba, es que se confunde el trámite de audiencia, el dar audiencia al menor con un documento que firma, con escuchar al menor. Evidentemente son cosas del todo diferentes, ¿no? Pero el procedimiento administrativo común, cuando va a haber una resolución, un acto administrativo que afecta al derecho de los ciudadanos, es ineludible. Pero en el caso del riesgo, en lo que estamos hablando, la obligación de cuando se plantea una situación de riesgo es para la Administración, que es quien tiene que desarrollar un plan de intervención. A la familia se le pide que colabore, se le dice usted tiene que colaborar, pero sigue teniendo absolutamente todos sus derechos. Cuando no colabora es cuando vamos a la declaración de riesgo, que sí que es una resolución administrativa, sí que hay que seguir el procedimiento administrativo común, porque le vamos a decir, usted tiene que hacer esto, y si no, habrá un desamparo. Y además, aunque usted no quiera, el niño va a ir a centro de día. Ahí limitamos sus derechos. Necesitamos el procedimiento administrativo común. Pero en todo el proceso de detección, valoración e intervención en riesgo, no lo necesitamos y nos encorseta
mucho, y nos obliga a relacionarnos, nos condiciona a relacionarnos con la familia desde una situación jerárquica, donde yo tengo el poder y usted me tiene que hacer caso, cuando lo que estamos buscando en todo momento es una relación de colaboración. Entonces, yo de verdad no sé cómo hacerlo, pero creo que es un principio vital en este campo que podemos hacerlo, que los procedimientos sean técnicos, respetando que estamos desde la Administración y tendremos que funcionar según sus principios de transparencia, objetividad, etcétera, etcétera. Eso en el procedimiento se tiene que contemplar. Pero no tenemos por qué, cuando le decimos a una familia, mire, vamos a valorar la situación de Juanito porque nos han comunicado estos indicadores, no tenemos por qué decirle y tiene 10 días para recurrir, porque eso despista dónde estamos y para qué estamos. Entonces, yo no sé si alguien tiene influencia aquí, pero, por favor, procedimiento administrativo común para intervención en riesgo, no. Es un procedimiento técnico. Se establece mediante una valoración. Somos como el psicopedagogo del centro que dice aquí hay unas necesidades educativas especiales y se requieren tales medios de atención. O somos como el médico que dice aquí tengo tal y tenemos tal problema y lo que vamos a hacer es esto. Estamos en una actividad material de la Administración, no estamos actuando en un procedimiento administrativo común. Gracias, Pepe. Pues, como decía, si no hay ninguna intervención más en la mesa, no podemos concluir esta jornada, por supuesto, sin agradeceros vuestra presencia esta mañana, a los presentes y a los ausentes, porque buen número de personas nos han seguido por streaming, a los que les damos también las gracias por estar ahí, a los ponentes por el esfuerzo que habéis hecho, por las aportaciones que enriquecen una vez más esta jornada. Y no quiero olvidarme de las personas que han hecho posible que esta jornada culminara y funcionara. Me refiero a los asesores técnicos, por supuesto, me refiero a los informáticos de la casa, a las personas que han resuelto la logística y yo creo que no se me olvida nadie más. Si así fuera, pues le pido disculpas, pero de ser por agradecidos. Al hilo de lo que acaba de decir Pepe, yo creo que si hay algo que ha planeado a lo largo de toda esta jornada es la idea de que el autogobierno que nos trajo el Estatuto de Autonomía del 82 ha traído una gran mejora en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Pero también ha servido para recordar que el artículo 1 de la Constitución española establece como primera cuestión básica para entender lo que es este país, que es un Estado social y democrático de derecho. Y eso conlleva que tenemos la obligación, fundamentalmente los servidores públicos, de entender el Estado como algo a disposición, algo que solo puede ser entendido al servicio de las personas. Y que las personas no son escuchadas lo suficientemente cuando en un superávit normativo caemos en la telaraña de la burocratización a la que estamos sometidos, como bien denunciaba en su intervención el síndic de Greuges. Si me permiten citar un libro que se presentó recientemente en Alicante, que se titula La factura de la injusticia. Su autor es Mora Sanguinetti, un discípulo de Santos Pastor, que fue toda una eminencia, toda una referencia en economía, en la manera de entender el derecho desde la perspectiva económica. Esa obra, prolija en datos y en información, revela, y cito de memoria, pueden ser 1000 arriba, 1000 abajo, pero habla de que en España tenemos en vigor en este momento alrededor de 346.000 normas. Muchos de los que, o algunos de los que estamos aquí somos juristas y yo creo que no nos sabremos o dominaremos si llegamos a un centenar o a 200. Fíjense ustedes esta realidad normativa, la mayoría de las cuales son estrictamente normas, no de derechos sustantivos, sino procedimentales. Imagínense esta maraña para el propio ciudadano.
la ejecución, como se ha puesto de manifiesto, el llevar el buen fin, ese propósito del reconocimiento y de la activación o el ejercicio de los derechos sustantivos, al final, en ocasiones terminan siendo arrinconados como consecuencia de esta maraña burocrática. Bueno, pues decía Pepe Guerrero, hombre, si hay aquí alguien con influencia para poder cambiar esto, pues para eso está el síndic. Ángel, para eso estás tú. Aquí la persona con mayor influencia en la sala para poder realizarlo es quien encarna una magistratura unipersonal de convencimiento que no tiene otra finalidad que con sus resoluciones y sus pronunciamientos tratar de llamar la atención, de tocar la conciencia, o de ser la conciencia crítica del funcionamiento de la Administración para que las cosas cambien. Y yo estoy convencido en el papel que tengo delegado por parte del síndic que cada vez que esta institución se pronuncia con relación a la obligatoriedad de cumplir los protocolos en materia de protección de violencia sexual de los menores, cada vez que el síndic le recuerda a la Administración la obligatoriedad de supervisar e inspeccionar los centros donde tiene acogidos a menores, cada vez que llama la atención sobre la demora a la hora de resolver o la falta de ponderación entre conflictos entre administraciones, entre la Administración local o la Administración autonómica, cada vez que el síndic emite un informe llamando la atención sobre la brecha que existe entre unas administraciones y otras, o cada vez que el síndic supervisa e interviene en los centros de acogida de menores de 6 años, por citar otras muchas actuaciones, se defienden efectivamente los derechos de la infancia. Por lo tanto, y concluyo, a través del observatorio y a través de estas jornadas nos tendrán siempre a su disposición. Les felicito la Navidad y espero que nos veamos el año que viene. Muchas gracias.